Esto es algo de lo que se vive en la frontera de Estados Unidos con México. Es un flujo casi ininterrumpido de migrantes, dejados por traficantes de personas en un coche como este y combinados a entrar por un pequeño hueco en el muro fronterizo. Muchos de ellos proceden de China, algo nunca antes visto. Miles de personas han emprendido el viaje en los últimos meses, procedentes de todo el mundo, en busca del tan conocido sueño americano. Pero la realidad ha sido muy distinta. Todavía no he dormido y no he comido muy bien. Hoy solo he comido una galleta y agua. Las autoridades solo vienen a procesar a los migrantes un par de docenas cada vez. Unos pocos afortunados son procesados, serán llevados a centros de detención para presentar una solicitud de asilo. Los demás pasarán otra fría noche en el desierto, sobreviviendo solo gracias a los voluntarios que les traen comida, ropa y medicinas. El gobierno estadounidense debería estar aquí cuidando a estas personas, proporcionándoles comida, agua y artículos de primera necesidad. En realidad, ninguno de los que están aquí tiene la culpa. Es culpa de nuestro sistema de inmigración que no funciona. La crisis actual es una prueba más del fracaso a la hora de solucionar un problema de décadas. Pero a menos de un año de las elecciones, el gobierno de Joe Biden ha provocado el rechazo de votantes de ambos bandos, los que afirman que no está haciendo lo suficiente y los que apoyan un cierre total de la frontera. Algo va a ocurrir, dicen, en Washington, ya lo hablaremos aquí en instantes. Primero, lo que se habla en la capital estadounidense y a cambio de qué habría un cambio enorme en lo que es la política migratoria estadounidense. Según la Casa Blanca, las negociaciones van en la dirección correcta y se espera que continúen el fin de semana. El presidente Biden se ha mostrado dispuesto a hacer cambios sustanciales a las políticas migratorias en la frontera. Una exigencia de la bancada republicana en el Senado, como condición para aprobar un presupuesto multimillonario de asistencia a Ucrania, que la Casa Blanca considera indispensable para los intereses de Estados Unidos frente a la agresión rusa. Los republicanos piden modificar los criterios para solicitar asilo y evitar el ingreso de migrantes hasta que sus casos sean aprobados. La política que permite que todos apliquen a asilo y puedan permanecer en el país a la espera de una audiencia en 4 años ha provocado un incremento de migrantes en la frontera. Se está abusando de la libertad condicional. La Casa Blanca se ha negado a ofrecer detalles de las negociaciones, pero funcionarios han adelantado que las dos partes estarían de acuerdo en incrementar significativamente las expulsiones. Un acuerdo bipartidista podría ser anunciado en los próximos días. No es fácil llegar a un acuerdo en algo tan complicado. Esta podría ser una de las cosas más difíciles que hemos tenido que superar. Legisladores del partido de gobierno, entre ellos senadores de estados fronterizos, denuncian que han sido excluidos de las negociaciones. Y el senador demócrata Bob Menéndez envió una clara señal de rechazo. La Casa Blanca ha advertido que el presupuesto de $106.000 millones debe ser aprobado antes de fin de año para evitar el cese en el financiamiento militar a Ucrania. Me acompaña la abogada de inmigración Isadora Velázquez, profundamente agradecido como siempre. Muchas gracias. Un placer compartir contigo esta noche. Cada vez se pone más difícil esto, más complicado y con ambiente de que mucha gente va a salir perjudicada. Es así porque lo poco que se sabe de las negociaciones es que por ahora no hay ningún acuerdo o cláusula que sea pro inmigrante. Por ejemplo, acuerdos anteriores que se han discutido, como los soñadores, que hemos hablado varias veces, no se están mencionando ni siquiera en las discusiones. Y en sí las discusiones están enfocando en las personas que están buscando asilo y cómo limitar a estas personas. También hay que acordar que el gobierno ha tratado de hacerlo anteriormente. La aplicación de CBP-1, tratar de limitar que si personas no aplicaban de esa manera no se entrara. Pero como no se ha manejado de una manera uniforme en la frontera y como las cortes han bloqueado muchas de estas propuestas, no queda muy claro qué queda para negociar. Es una de las cosas fascinantes cuando hablas de que no se aplica de una manera uniforme. Tú vas a un paso fronterizo y te tratan de una manera y te procesan de cierta forma. Vas a otro estado dentro de este mismo país, a un paso fronterizo, y las cosas son bastante diferentes. Dentro de un mismo paso fronterizo, familias que entran juntas y son separadas, tienes una pareja, un esposo que es procesado de una manera y su pareja, su esposa, procesada totalmente diferente. Tal vez alguien recibe parol mientras otra persona tiene que presentarse en corte. La discreción que se le ha otorgado a los oficiales de cómo manejar los casos en la frontera es lo que ha creado este desorden. Y en sí, el otorgar dinero y poner límite, si no se aplica
aplica de manera uniforme, no va a controlar ese flujo migratorio. Necesita algo uniforme que todos sepan cómo se va a aplicar, aun si es duro, que sea consistente. Lo que por lo menos a mí me preocupa, sé que muchas personas están en la misma situación, me imagino tú ni que hablar, es que se puede poner mucho más duro. Es así. Por lo menos algo que se había tratado en su momento fue altamente criticado cuando el presidente Trump, como presidente, dijo que personas que no pidieran asilo no podían, en países en el camino, no podían pedir asilo en los Estados Unidos. Y la administración Biden trató de volver a implementar ese sistema que criticó y no tuvo éxito llevándolo a cabo porque las cortes lo bloquearon. El programa de quedarse en México fue uno muy interesante porque sí tuvo éxito cuando Trump lo implementó, en el sentido de que controló la inmigración. ¿Cuánto éxito tuvo en cuestión del inmigrante? Hubo varios secuestros, fue un programa bastante complicado, pero el exigir que las personas tengan que hacer CBP One para entrar y esperar a su cita, la cual puede tomar 3 meses, es el equivalente al programa de Quédate en México. Así que ya medidas estrictas se están llevando a cabo, pero no están dando el resultado que el gobierno espera. Por razones familiares me ha tocado saber mucho de lo que pasa en algunos puntos de la frontera, también del lado mexicano, y la presión es inmensa. Se llena de gente que no hay como atender y al mismo tiempo empieza lo que popularmente se le dice los bolazos, ¿verdad? Los rumores. Ah, si van por tal lado a las 12 de la noche, los van a dar entrar a todos. Y la muchedumbre se mueven de un lado a otro, a veces de un estado a otro. En estos últimos días Arizona ha estado bajo una presión enorme y entonces, de alguna forma, tendría que existir, ya que es federal, esto no es estatal, esa uniformidad que tú mencionas, mejor dicho, esa falta de uniformidad que tú mencionas. ¿Cómo es posible en la práctica? ¿Cómo se justifica? ¿Qué le dicen, por ejemplo, a una abogada de inmigración cuando una familia tiene 2, 3 tipos de tratamiento diferentes? En la práctica, la respuesta siempre ha sido que el oficial de Customs and Border Patrol, de ICE, que esté procesando, tiene la discreción para hacer la entrevista que uno recibe, y basado en las preguntas o en las circunstancias, en términos generales, decide otorgar parol, dar una entrevista de asilo o simplemente dejarlo entrar para corte. Más allá de eso, mira las entrevistas, mira las respuestas, son bastante similares. No ves una diferencia clara entre un caso u otro. En algún momento se pensó, bueno, tal vez a las mujeres se les procesa diferente a los hombres, pero hemos visto que no es así. Y los cambios pueden ser hasta en un mismo centro, como mencioné, y eso es lo frustrante. Ahora, ¿cómo manejarlo mejor? Es atacando esa desinformación. Esto que mencionas de ir a entrar a este lugar es más fácil que el otro, lo hemos visto desde el principio de esta administración con comentarios como la frontera está abierta, los coyotes, en una muy buena campaña de cómo traer gente ilegalmente a los Estados Unidos. Y esto continúa, mientras que el gobierno federal, debido a la poca información interna, no ha podido dar una campaña de información correcta que llegue al inmigrante. Ellos quieren entrar legalmente, simplemente no saben cómo hacerlo. Una pieza un poco alucinante en el tablero tiene que ver con los que vienen de Oriente, sobre todo los chinos. El otro día mostrábamos un video de una fila de gente que se había entregado del lado estadounidense. Tenían unas valijas mejores que las que yo tengo en casa. O sea, hay nada de mochila al hombro y recorrer 15 días caminando. Estaban impecables, bien vestidos, muy buen equipaje. Es un poquito el descontrol total. Es una parte de la crítica al asilo. Mientras tienes personas que verdaderamente califican y vienen con esa necesidad, tienes el otro extremo, que lo vemos entrando no solamente de México, sino también de la frontera de Canadá, que las circunstancias pueden ser obvias para el ojo que no sabe, decir, esta persona tal vez no se ve como la típica persona buscando asilo, sin conocer las circunstancias internas, pero esa manera tan arbitraria en la cual uno simplemente pide asilo buscando estos beneficios y cómo no se ha controlado como se propuso, pero no se llevó a cabo las entrevistas en la frontera, es lo que llevan a ese ojo un poquito cauteloso y a la vez el querer eliminar el asilo por completo. Hasta que no se lleven las entrevistas correctamente en la frontera, ese tipo de imagen va a continuar. Gracias por hoy, gracias por todo el año, gracias por todo este tiempo, tu cortesía con nosotros, el cariño con que nos tratas, de verdad que es algo que valoramos extraordinariamente. Así que lo mejor para ti, para tus seres queridos, si no nos vemos, que haya unas fiestas maravillosas y que el año próximo empiece mucho mejor de lo que termine este. Igual para ustedes y muchas gracias a ti por siempre estar comunicando estas noticias tan importantes para la audiencia y para la comunidad de inmigrantes. Es esencial y estoy eternamente agradecida. Un placer, un placer.
que está Isadora Velázquez, abogada de inmigración, con nosotros. No quise incorporarla en lo que les voy a mostrar ahora porque no sería justo, viene como abogada de inmigración, no estamos en la parte política con ella hoy, y tiene que ver con algunas declaraciones del expresidente Donald Trump. Declaraciones que en algunos casos, y esto es al pie de la letra, la realidad, esto no tiene nada de exageración, parecen salir del libreto de las manifestaciones nazis de la década de los 30 en el siglo pasado. Adolfo Hitler escribió un libro que se llamó Mi lucha, en el que habla de cómo los inmigrantes y las minorías envenenan a la raza alemana. Aquí está lo que está ocurriendo y lo que está diciendo el expresidente Trump. Donald Trump, que sigue siendo el favorito para la presidencia por los republicanos en Estados Unidos, dijo que los migrantes indocumentados estaban envenenando la sangre de su país, repitiendo un lenguaje que anteriormente ha generado críticas por considerarlo xenófobo y hacer eco en la retórica nazi. Además, Trump hizo los comentarios durante un evento de campaña en New Hampshire, donde criticó los cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México que alcanzaron nuevos máximos en septiembre. Además, el expresidente ha prometido tomar medidas enérgicas contra la migración ilegal y restringir el cruce legal si es elegido para un segundo mandato de 4 años en los Estados Unidos. I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. Por supuesto, no es cierto que la mayoría de los inmigrantes vengan de cárceles y de centros de asistencia de salud mental. Y por supuesto, no es cierto que se esté envenenando la sangre de este país, un país que se hizo extraordinario precisamente por la sangre derramada por muchos de esos migrantes, haciendo hasta lo imposible por obtener una vida mejor. Ah, por cierto, ¿no nació en Alemania el papá de Donald Trump? Ese tipo de inmigrante no envenena la sangre de la nación. Me voy a una encuesta que se hizo en la Universidad Internacional de la Florida con más de 1.200 hispanos a lo largo y ancho del país, y ocurre una cosa curiosa, y aquí están los datos. Cuando hablamos de qué le gustaría en términos de candidatos, 45% de los hispanos no cree que Biden debería postularse. 57% de los hispanos no cree que Trump debería postularse. Cuando se les pregunta por quién votaría, Trump aumentó su apoyo respecto al 2020, Biden perdió algo de apoyo, de todas formas todavía gana por más de 10 puntos. Vamos a un paréntesis. Al regresar, el mercado de los alquileres. En algunos lugares del sur de la Florida, al fin comienzan a bajar los precios. Y con las viviendas que están en venta, ¿qué pasa? Vamos a hablar con una experta.